Bien, el tema de hoy va a ser sustracción en los naturales. Primero empecemos viendo cuáles son sus elementos. ¿Cómo se llama cada parte de una sustracción o de una resta? ¿Sí? El número al cual le vamos a quitar se va a llamar minuendo y va a estar representado por la letra M. El número que va a ser quitado, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, se va a llamar sustraendo y va a estar representado con la letra S. Y el resultado de esa resta, ¿cómo lo vamos a llamar? La vamos a llamar diferencia y va a estar representado por la letra D. Ahora una observación, o mejor dicho, una propiedad, va a ser que M menos S es igual a D. ¿Eso qué nos quiere decir? Minuendo menos sustraendo va a ser igual a la diferencia, que no es nada más que poner esta resta, pero de manera horizontal. Primero ponemos el minuendo, luego el sustrayendo, y la diferencia va a ser igual. No importa cómo lo coloquemos, el resultado debe ser el mismo. ¿Sí? Eso es toda la teoría que vamos a ver ahora, y ahora vamos a pasar con los problemas. ¿Qué me dice el problema 1? ¿Cuál es la diferencia en una sustracción cuya suma de términos es 5120? Sabiendo además que el sustraendo es la cuarta parte del minuendo. ¿Sí? Vamos a recordar nosotros la definición que nos dice que M menos S es igual a D. ¿Recuerdan aquí la propiedad que mencioné? Ahora la vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a usar todos nuestros datos. Nos dice que la suma de términos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5120. ¿Y eso a qué se refiere? Que el minuendo más el sustraendo más la diferencia va a ser igual a 5120. Ahora también me dice que el sustraendo es la cuarta parte del minuendo. ¿Qué significaba la cuarta parte? Dividir entre 4, ¿cierto? Entonces, como el sustraendo es la cuarta parte del minuendo, nosotros al minuendo le ponemos 4x. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Entonces le vamos a poner 4x. Y el sustraendo tiene que ser la cuarta parte, o sea, debemos dividirlo entre 4. 4x entre 4 me da x, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que la diferencia es igual a 3x? Porque si nosotros recordamos la formulita, m menos s me da d, ¿cierto? Ya, como ya recordamos eso, ahora vamos a restar m menos s, o sea, 4x menos x, ¿me da cuánto? Me da 3x, ¿cierto? Sigamos entonces, y ahora, como ya tenemos todos los valores, el minuendo, el sustraendo y la diferencia, vamos a reemplazar en el dato principal que nos da, que la suma de todos ellos, ¿cuánto es? 5120. O sea, 4x más x más 3x es igual a 5120, ¿verdad? ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros debemos resolver esta ecuación. 4x más x, 5x. 5x más 3x, 8x. 8x es igual a 5120. Ahora, como ya sabemos, ese 8 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda 5120 entre 8 es igual a x. Efectuamos esa división y el valor de x nos va a salir 640. Como nos está pidiendo la diferencia, o sea, me está pidiendo 3x, la respuesta sería 3 por x, ¿cierto? Pero ¿cuál es el valor de x? 640. O sea, lo único que debo hacer es, en vez de poner x, reemplazo por el 640. 3 por 640 y el resultado me da 1940.
20. ¿Sí? Pasamos ahora al problema 2. Y el problema 2 me dice, un hombre reparte a su esposa e hijos 18.000 soles. El mayor recibe 4.450 soles. El segundo, 550 menos que el mayor. El tercero, tanto como los dos primeros. Y la esposa lo restante. ¿Cuánto recibió la esposa? O sea, nos está preguntando el dinero que le quedó a la esposa. Colocamos nuestros datos. Primero me dice que el mayor recibió 4.450 soles. El segundo, 550 menos. O sea que debemos hacer, a lo que recibió el mayor, le restamos 550 y el resultado va a ser lo que le dan al segundo. Sigamos leyendo y me dice, el tercero, tanto como los dos primeros. ¿A qué se refiere con eso? Que va a tener la suma del mayor más el segundo. Eso es lo que le van a dar al tercero. Eso significa tanto como los dos primeros. O sea, sumamos la cantidad del mayor, la cantidad del segundo, y eso va a tener el tercer hijo. Haciendo esa suma nos queda 4.450 más 3.900 y el resultado nos da 8.350, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a ver cuánto recibieron los hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuánto han recibido los hijos, lo que resta del dinero va a ir ¿para quién? Va a ir para la esposa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros hallamos eso? Sumando lo que recibió el mayor, que es 4.450, lo que recibió el segundo hijo, que es 3.900, y por último sumamos lo que recibió el tercer hijo. La suma de todos ellos, de todo el dinero que recibieron ellos, es 16.700. Ahora, para saber cuánto ha recibido la esposa, debemos ver el total de dinero que vi al inicio, que era 18.000, y restarle lo que los hijos recibieron, que era 16.700. Y ese resultado va a ser igual a 1.300, ¿cierto? Y eso sería lo que la esposa recibió. Y con eso acabamos la pregunta porque justamente nos está pidiendo eso, ¿sí? Ahora pasamos al problema 3. ¿Y qué nos dice el problema 3? Si vendo un televisor en 2.480 soles, ganando 473 soles, y me pregunta, ¿cuánto me habría costado el televisor? Ahora nosotros debemos recordar y aprender esta formulita que me dice precio de venta, o sea, el precio que tú vas a vender el producto, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al precio de costo, o sea, cuánto te costó el producto más la ganancia. ¿Sí? O sea, si tú compras algo y lo quieres vender, tienes que ganar, ¿cierto? Por eso, precio de costo más ganancia es igual a precio de venta. O sea, igual a lo que tú lo vas a vender. Bien, ahora vuelvo a leer para reemplazar en la formulita que veo aquí encerrada en estas líneas, ¿cierto? Ahora, si vendo un televisor en 2.480 soles, como me está diciendo, vendo un televisor, entonces ese va a ser el precio de venta. Entonces, donde yo vea precio de venta, reemplazo 2.480. Ganando 473, o sea, ganando, ¿a qué se refiere? A que es mi ganancia. ¿Y cuánto es mi ganancia? 473 soles. Donde vea ganancia, reemplazo 473. Bien, entonces me queda la siguiente ecuación. 2.480 es igual a x más 473.
¿cierto? Tenemos la parte que veo acá que estoy señalando con el puntero y se nos forma una ecuación muy sencilla que nosotros sabemos resolver. Este 473 que está sumando, para mandarlo al otro lado, ¿cómo pasa? Pasa a restar. ¿Y por qué hago eso, profesor? Porque ustedes saben que en una ecuación los números deben ir en un mismo lugar, ¿sí? Todos los números a un mismo lugar y todas las letras al otro lado. En este caso solamente tenemos x, por eso nos queda que x va a ser igual a 2480 menos 473. Hacemos esta resta y nos queda 2007. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el precio de costo, ¿cuánto es? 2007. ¿Pero por qué? Porque nosotros, como no sabíamos el precio de costo, le pusimos un X. Ya sabemos que lo que no conocemos lo vamos a representar como X, ¿cierto? Y como ya encontramos el valor de X, ya encontramos lo que necesitábamos. Ahora veamos el problema 4 y acá hay una palabra que debemos recordar. Nos dice, en cuanto excede, esta palabrita va a significar que nosotros debemos restar. ¿Qué debemos restar? El número mayor menos el número menor para nosotros saber cuánto es el exceso, ¿cierto? Recordemos esta palabrita, excede. Leemos de nuevo entonces. En cuanto excede la suma de 9584 y 7123, o sea que nos está diciendo que debemos sumar estos dos números, ¿cierto? Ahora seguimos leyendo. A la diferencia entre 4681 y 1956. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estos dos números se deben restar. Bien, como paso número 1, vamos a sumar 9584 más 7123. El resultado me daría 16707. Paso número 2, restar los números que nos piden. 4681 menos 1956. Va a ser igual al número que aparece aquí, que es 2725. Por último, paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Recordamos la palabrita que estoy señalando aquí con el puntero, que nos dice en cuanto excede, ¿cierto? ¿Qué debíamos hacer? Restar. O sea, restamos el número 1, que es 16.707, menos 2.725. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque acá nos está preguntando en cuánto excede, ¿cierto? O sea, debemos restar. Y esa resta nos queda 13.982. Por lo tanto, la suma de estos dos números excede a la diferencia en 13.982. Y con eso hemos terminado el problema número 4. Porque nos estaba pidiendo justamente eso que está ahí, que estoy señalando ahorita con el puntero. Bien, problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? María tiene 20 años. Pongo con mis datos, María igual a 20. Matilda, 4 años más que María. O sea, Matilda va a tener la edad de María sumado 4 años. 20, que era la edad de María, más los 4 años que le sumamos y el resultado nos daría 24. Carol, 7 años menos que María y Matilda juntas. Como ya habíamos visto, cuando nos dice esa palabrita, ¿qué debemos hacer? Sumar las dos anteriores, ¿cierto? Porque nos dice Carol, 7 años menos que María y Matilda juntas. O sea, la edad de María más la edad de Matilda, ¿qué debemos hacer? Restarle 7 años, ¿cierto? Entonces tenemos 20 más 24, que estoy señalando ahorita mismo, menos 7, y el resultado, ¿cuánto me da? Me da 37.
Seguimos leyendo y me dice, y Milena 11 años menos que las 3 anteriores juntas. O sea, nosotros debemos sumar la edad de María, la edad de Matilda, la edad de Carol, y como nos dice que Milena tiene 11 años menos, ¿qué debemos hacer? Restarle, ¿sí? 20 más 24 más 37, le restamos 11 y me daría la edad de Milena. Ahora, como ya sabemos la edad de cada una, la edad de María, la edad de Matilda, la edad de Carol y la edad de Milena, leemos la pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la suma de las 4 edades? O sea, nosotros debemos sumar 20 más 24 más 37 más 70 y el resultado nos va a dar 151. Pasamos entonces al problema 6. ¿Qué me dice el problema 6? Usando las cifras del sistema decimal se forman dos numerales. ¿A qué se refiere al decirme dos numerales? O sea, dos números, ¿sí? Solamente es A y B. O sea, me dice que el primer número es A y el segundo número es B. Y me dice que esos números tienen 6 cifras. Seguimos leyendo y me dice, si A es el mayor posible, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que A es el mayor número que nosotros vamos a poder formar. Y B el menor posible, o sea, B va a ser el número más pequeño que se pueden formar, ¿sí? Que se puede formar con esas 6 cifras. Calcula el valor de A más B. Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Como me dice que tiene 6 cifras y que A es el número mayor, nosotros pensamos en el número más grande que conocemos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9. ¿Cuál es el número más grande? El número más grande es el 9. Por eso nosotros vamos a poner, como me dice que es de 6 cifras, el número mayor va a tener 6 nueves. O sea, un 9, 2 nueves, 3 nueves, 4 nueves, 5 y 6 nueves. ¿Y por qué ese va a ser el número mayor de 6 cifras? Porque si tú le sumas un 1, ya no va a ser de 6, sino va a ser de 7. Entonces estaría pasando. Por eso nosotros vamos a poner 6 nueves. Ya saben, si ustedes le ponen uno más, ya no sería de 6 cifras, sería de 7. Y profesor, se preguntarán ahora, ¿cómo yo hallo el menor número de 6 cifras? Ah, del 1 hasta el 9. ¿Cuál es el menor número? Justamente el 1, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a iniciar con el 1 cuando nos piden el menor número de cualquier cifra. En este caso es 6, ¿cierto? Pero el resto, ¿cómo lo voy a completar? ¿Será con unos? No, lo vamos a completar con ceros, ¿sí? ¿Y por qué en el inicio no ponemos un 0? ¿Por qué? Porque ya no sería un número, ¿cierto? ¿O ustedes conocen algún número de esas características? No, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a empezar con el 1 y el resto lo vamos a rellenar con 0. ¿Está claro? Ahora, ¿cuántos ceros debemos completar? Debemos completar 5, ¿cierto? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y con el número 1, ¿cuántas cifras tendría? Tendría 6. Como a nosotros nos está pidiendo A más B, ¿sí? Acá ha habido un error y he puesto A menos B, pero sería sumarlo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a sumar. En este caso hemos restado y la resta sería el número que aparece en su pantalla. Ya ustedes hayan la suma, pero no varía, ¿no? La idea es la misma. Solamente que acá hemos restado y lo que nos pide es sumar. ¿Ya? ¿Quedó claro?
La idea, lo primordial es aprender a cómo formar el mayor número de 6 cifras y cómo formar el menor número de 6 cifras. Va a ser igual si te piden de 5 cifras, de 4 cifras, de 3 cifras, siempre va a tener la misma idea. El mayor siempre va a ser con 9 y el menor siempre va a empezar con 1 y el resto se completa con